Antes de la resolución del problema, vamos a explicar las distintas líneas que representa este diagrama psicométrico, o los diagramas psicométricos en general. En el eje de las X se encuentra la temperatura seca, la que habitualmente nos marca un termómetro. En el eje de las Y tenemos la humedad absoluta del aire, y esta se mide o bien en kilogramos por kilo de aire, kilogramos partido por kilogramo de aire, o como nos indica este gráfico, que habla de gramos por kilogramo de aire. Aquí tenemos las líneas de la humedad relativa. La humedad relativa. Son curvas logarítmicas que tienden a juntarse en este punto. Esta línea es la línea de saturación, también llamada línea de Rocío. Cuando determinamos un punto y seguimos esta línea, esta sería la temperatura del bulbo húmedo. Bulbo húmedo es aquel bulbo el cual rodeamos con un paño húmedo. En la propia curva se determina la temperatura, lo mismo que aquí abajo. 15 grados corresponde a 15 grados aquí. Por lo tanto, la lectura tanto la podemos hacer aquí como trazando la perpendicular en este otro punto. Esta línea es la que nos determina el volumen específico de la mezcla de aire. En un repaso rápido y considerando este punto, podemos indicar temperatura de 25 grados y 50% de humedad, este punto. Trazando esta línea tendríamos 10 gramos por kilo de aire. Si trazamos esta, veríamos que esta sería la temperatura del bulbo seco, que serían 15, 16, 17, 18, 19 grados. He dicho 19, son 18 grados, ¿de acuerdo? Este sería el de 18 grados. Temperatura de bulbo seco. Si lo que queremos saber es la temperatura de rocío, es decir, cuándo se convierte en agua, sería esta, que equivaldría a 14 grados. Tanto nos lo determina aquí, como si trazamos la perpendicular, que vendríamos a este punto. Y con estas pequeñas indicaciones vamos a entrar ya a hacer el cálculo del problema que nos ocupa. Para continuar con el uso del diagrama psicométrico, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Y es que a una caja de mezclas de una unidad de tratamiento de aire llegan dos caudales, uno de 32 grados centígrados y al 70% de humedad relativa, y otro con 22 grados y 60% de humedad relativa. Sabiendo que los caudales son de 700 metros cúbicos hora y de 1600 métricos hora respectivamente, ¿cuáles serán las características de la mezcla? Indicando las siguientes variables: temperatura seca, temperatura húmeda, temperatura absoluta, humedad relativa, incluso podemos poner también la temperatura de rocío. Continuaremos con el siguiente gráfico. Aquí tenemos el aire de renovación exterior, V1, que entra al equipo de acondicionamiento de aire con las condiciones que hemos hablado: 30 grados centígrados, 700 metros cúbicos hora y un 70% de humedad. Entra en el equipo de acondicionamiento de aire. Y el aire de retorno serían 1600 metros cúbicos la hora, con una temperatura de 22 grados centígrados y 60% de humedad relativa. Todo este aire entra, después de acondicionado, a la vivienda que nos ocupa. Salida de aire, aire que queda extraído, y este quedaría el circuito correspondiente. Para mayor claridad, pondremos aquí temperatura seca, que queremos calcular,
la temperatura húmeda, la humedad absoluta, la humedad relativa y la temperatura de rocío. Recordando los valores de la fórmula que nos ocupa, de que el volumen de la mezcla es el volumen de entrada 1 más el volumen de entrada 2, y que el volumen de entrada 1 partido por el volumen total es igual a la temperatura de la mezcla menos la temperatura 2 partido por la temperatura 1 menos la temperatura 2. Como podemos ver, si despejamos la temperatura 3, que es la que nos ocupa, esta fórmula, vemos que la temperatura 3 es igual al volumen 1, que multiplica la temperatura 1 menos la temperatura 2, partido por el volumen de la mezcla, más la temperatura 2. Sustituyendo valores, 700 por 32 menos 22 grados, partido por la mezcla, volumen de la mezcla, más 22 igual a 25 grados centígrados. Con la temperatura de la mezcla calculado, ahora podemos ya ir directamente sobre el diagrama psicométrico. Para más facilidad vamos a poner aquí los datos del problema. 32 grados centígrados y un 70% de humedad relativa. Y 22 grados centígrados y una humedad del 60%. Y la temperatura de la mezcla de 25 grados centígrados. Comencemos pues con de 32 grados. 32 grados. Y trazamos la perpendicular hasta encontrar la curva del 70%. Este sería un punto a considerar, y el de 22 grados y con una humedad relativa del 60%. Segundo punto a considerar. Bien, unimos los dos puntos. Y entre este punto y este se tiene que encontrar la humedad relativa de la mezcla, que como sabemos es de 25 grados centígrados. Y aquí tenemos el punto de la mezcla, que corresponderían a una humedad relativa de la mezcla de 67%. Y a partir de este punto vamos a ver los datos correspondientes primero a la humedad absoluta, que es este punto, correspondiendo a una humedad de 12,6 gramos por kilogramo de aire seco. A partir de este punto podemos calcular la temperatura de rocío, que sería este punto, la temperatura de rocío. Estoy trazando la vertical. Sería aquí. Correspondería a unos 18 grados. Si lo que queremos ahora es ver la temperatura de bulbo húmedo, trazaríamos la línea hasta este punto, que correspondería a unos 21 grados. Sería 20, 21 grados. ¿No? 20. 20 grados. Sería 20 grados.
La variación de la entalpía en el proceso sería el siguiente. Haríamos esta línea que nos correspondería a 84 kilojulios partido por kilogramo. De ahí. Y desde este punto me iba al punto de intersección de la resultante. Este sería 45,9 46 kilojulios partido kilogramo. Y con esto tendríamos resuelto el problema. Y volvamos otra vez al punto del gráfico en el que representábamos el problema. Y vamos a colocar los datos que nos ha resultado del diagrama psicométrico. Temperatura seca 25 grados. Temperatura húmeda 20 grados. La humedad absoluta sería de 12,6 gramos partido por kilogramo de aire. La humedad relativa sería del 67% y la temperatura de rocío sería de 18 grados. Y con esto quedaría resuelto este problema.